Siete cosas que debes saber antes de la segunda venida del Señor. Siete cosas que debes saber antes de terminar con la venida del Señor. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Juan capítulo 13, versículo 19. Leemos en el nombre del Vamos. Señor. Juan 13, 19. Leemos así. Sí. De ahora en adelante te lo digo antes de que suceda, para que cuando ocurra puedas creer que yo soy. Ah, O sea, repito, este texto está puesto allí porque yo le voy a mostrar una serie de situaciones y se lo estoy anunciando antes para que usted sepa que Él es el yo soy. ¿Está claro? Juan muy 13, bien. 19. El espíritu del anticristo intentó destruir a Jesús muchas veces. Desde allá del comienzo, desde el Génesis, pasando por Egipto, pasando por la historia de la iglesia, siempre el espíritu del anticristo, no el anticristo, el espíritu del anticristo, siempre ha estado en la persecución para destruir al Señor Jesucristo o al Mesías, que todavía el diablo era tan ciego que todavía no lo podía identificar, y eso se lo mostré hace poco, ¿se recuerda? Si él hubiese sabido quién era el Señor, Ah, sí. ¿se recuerda? Sí, ahí me acuerdo. Sí, 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 ¿No? sí. Dice la Biblia claramente de boca del apóstol Pablo, si hubiesen sabido que este era, No lo hubiera. no lo hubieran matado nunca, obviamente, porque Obvio. esa fue su destrucción. Entonces, el espíritu del anticristo ha intentado destruir a Jesús en su primera venida y en Belén, y ese mismo espíritu todavía se burla y miente a todos los que escuchan acerca de la certeza de la segunda venida. ¿Se acuerda de aquellos burladores que hablamos el otro día? Que Sí. los evangélicos son re chantas, re mentirosos, dice, los tienen ahí con que Cristo viene, mientras tanto le sacan la ofrenda, mientras tanto le sacan los diezmos, bueno, hay algunos que no se les puede sacar los diezmos, pero mientras tanto le sacan los diezmos, ¿no es cierto? Y los tienen ahí metí allí con mentiras y demás. Ese es el espíritu burlador del anticristo, que trabaja en el corazón de aquellos que escuchan de que la segunda venida de Cristo viene. No se olvide que la Biblia, le mostré, muestra más de 380 veces hace referencia a la segunda venida de Cristo. Yo estoy seguro que todos estos números y toda esta, usted la va grabando acá, no la escribe nada porque ya está Sí, acá de una. Bien, continuamos. Jesús muestra ciertas señales en el capítulo 24 de Mateo que señalaría el sí. fin de la era y su pronto regreso para establecer su reino en el planeta. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento registra la certeza de su regreso para reclamar a su novia. En el Antiguo y en el Nuevo hay registros claros de que Jesús viene a buscar a su novia. La termina de pulir, de vestir, le pone todos los aritos, le pinta los ojiños, la boquiña, le pone todo blanquito y nos vamos para la casa, para la fiesta. ¿No es cierto? Eso ya lo hemos descubierto. Una vez que regresa y reclama a su novia, pone fin al pecado y cumplir la promesa del pacto con Israel, que en la gran tribulación, como lo hemos dicho. Sí. Solo Dios sabe la hora y el día, pero ponga atención, un detalle. Solo Dios sabe la hora y el día. Pero en los últimos 100 años, hemos visto más judíos y cristianos asesinados que todos los que murieron en los siglos anteriores, desde el diluvio hasta acá. En los últimos 100 años se han matado más judíos y más cristianos que todos los que murieron desde el diluvio hasta aquí. Imagínense. Satanás sabe que su tiempo es corto, pero antes de que ocurra esta segunda venida del Señor Jesús, el sol debe oscurecer, ya vamos a hablar sobre eso, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo a medida que los poderes del cielo se agiten. ¿Cuál es la segunda venida? Y esto está allí porque
hay todavía algunos cristianos que mezclan entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Hay otros que son los mileniaristas, aquellos que creen que el rapto es en la mitad de la gran tribulación. Evidentemente eliminan el rapto de la iglesia, algo tan, para nosotros, tan claramente especificado en la Escritura. Sin embargo, ellos al negar el rapto, unifican la segunda venida de Cristo. ¿Cómo hace para casarse el Señor dentro de su visión, ¿no es cierto? ¿Cómo hace el Señor para casarse con la iglesia en el cielo y regresar a la vez cuando se junta con ella acá? O sea, esa parte todavía nadie me la puede explicar, pero es lo que ellos interpretan y respetamos su interpretación. Así que, para algunos todavía no tienen claro cuál es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es, según nuestra visión, la iglesia raptada, es enjuiciada para premiación en el cielo, se casa con el Señor y regresa con su esposa y con los ángeles a terminar el problema que tienen los hombres aquí abajo, tratando de destruir a su pueblo. Abba arregla los tantos con Israel, manda al anticristo y a sus compinches, al falso profeta, al lago de fuego, y allí se desarrolla el milenio. Es la interpretación que nosotros le damos a esta parte de la historia. Cuando Jesús asciende por primera vez a los cielos en una nube, el ángel le preguntó a los que estaban observando: ¿por qué te quedas mirando hacia el cielo? Este Jesús que ha sido llevado de ti al cielo vendrá de la misma manera que lo has visto ir al cielo, según Hechos capítulo 1, versículos 2 al 11, está descrito allí. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, Juan nos dice lo que Jesús lo invitó a ver y a anotar. Le dijo: quiero que vengas a ver algo y quiero que escribas, muchacho. Quiero que pongas atención, quiero que abras los ojitos y pongas atención y puedas escribir lo que yo te voy a mostrar. 19:11 de Apocalipsis dice así: en el nombre del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya nosotros allí, como para solo recordar, hemos aprendido allí de que esa sangre que tenía sus ropas Sí. no era suya. No. Era de sus enemigos. Que quede claro este pequeño dato que también lo estudiamos allí detenidamente. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Repito, el 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Espectacular. Ya. Con esta lectura de este tramo de la Biblia, ya justificamos la ofrenda, hermano. Así nomás le digo. Sí, ya justificamos la ofrenda. Oh, oye. Incluyendo este gran y poderoso día del Señor, en el año 2020 ahora, los creyentes también miran al cielo y esperan con gran anticipación la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una serie de eventos que Jesús nos dijo que buscáramos antes de que llegue ese día. ¿No es cierto? Está claro que para Jesús, Rey de Gloria, Él no vendrá como ladrón en la noche. Ya hemos hablado del ladrón en la noche hasta el recansancio. Ya estamos claritos que para nosotros de ninguna manera esto va a ser como ladrón. Nosotros estamos con un ojo cerrado y con el otro estamos atentos, ¿no es cierto?
Mientras esperamos, velamos, y mientras velamos, adoramos, ¿no es cierto? Así vamos llevando la vida para adelante. Amén, amén. Hay una serie de eventos que Jesús nos dijo que buscáramos antes de que llegue ese día. O sea, no tenemos que vivir como los pájaros. Tenemos que vivir atentos, mirando para todos lados cómo es que se desarrolla el proceso de Dios, porque Dios nos ha revelado su palabra. No es que nosotros estamos diciendo, ¿qué pasó? Nada. No, estamos atentos, entendemos cómo es. Amén, amén. Un día en que los cielos se abrirán y el Rey Jesús guiará a una gran multitud para acompañar su segunda aparición en la tierra. Esta vez como juez justo y como Rey de reyes y Señor de señores. Aquí hay 7 cosas que debes saber sobre la segunda venida de Jesucristo. Número 1. El mensaje de Jesús a las iglesias. Jesucristo revela sus advertencias, amonestaciones y promesas a los creyentes que vencen. Acá está diciendo clarito que todos no son vencedores. Ponga atención. Jesucristo revela sus advertencias, amonestaciones y promesas a los creyentes que vencen. Por tanto, en la iglesia del primer siglo como en la actualidad. Vamos a detenernos un minutito en esto. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Elisa, usted me lee por lo menos los 2 primeros. La locutora. Locutora. Siempre pasó que encima estoy anotando. 1 al 3. Sí. 1 y 2 primero. Uno y dos primero. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, no quise deliberadamente detenerme sobre Apocalipsis, sobre la palabra misma, aun cuando era sido muy rico entender lo que es el Apocalipsis. Porque todos los evangélicos, por lo menos la gran mayoría, cree que el libro de Apocalipsis es un libro donde están todas las cosas malas. Sí. Es un libro donde el Señor Jesucristo está allí y está todo enojado. Y es el libro donde Él lo va a castigar a todos. Ese es el concepto general de los evangélicos en respecto a Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra compuesta de 2 partes que tiene que ver con revelación. Sí. Tiene que ver con revelación. La palabra Apocalipsis dentro del contexto bíblico aparece muchísimas veces. Pablo fue a buscar en la presencia de Dios Apocalipsis. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar revelación. Por Apocalipsis el apóstol Juan hizo tal cosa. Por revelación el apóstol Juan hizo tal cosa. ¿Entiendes? La palabra Apocalipsis tiene un alcance tremendamente diferente y tremendamente profundo en relación a lo que los cristianos creen. Repito, los cristianos creen que Apocalipsis es el libro donde Dios está todo enojado y donde rompe todo y de repente ya al final por ahí salva lo suyo. ¿Me entiende? No quise detenerme allí porque iba a ser muy largo, pero vale la pena. Quizás en algún momento tomo un pedacito de eso y se lo regalo. Versículo número 3. En el versículo número 2 habla de los siervos. Primero, revelación no a Jesucristo ni de Jesucristo. Es la revelación del Señor Jesucristo. El Padre revelándole a Juan, el Señor Jesucristo revelándole a Juan sobre él mismo. Repítame por favor el versículo 1, Elizabeth. El 1 dice, la revelación de Jesucristo ¿Se que dan Dios cuenta? le Es la dio. revelación del Señor Jesucristo. Es la revelación sobre él. El libro, el centro del libro de Apocalipsis es el Señor Jesucristo, visto de una serie interminable de manifestaciones que no vimos, porque no es el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores,
que aquel Jesús de Nazaret. Es completamente diferente. Su rol es absolutamente distinto y nosotros lo hemos estudiado de manera claramente detenida, esta diferencia entre una cosa y otra, ¿cierto? Habla de su siervo, versículo 2. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Siga. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Quiero allí la palabra siervos, por favor. Ok. Dice así. Dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien. Dese cuenta allí que otra equivocación que el pueblo cristiano tiene es que las cosas del Apocalipsis van a pasar, mire, allá lejos en el tiempo, allá, vaya a saber usted cuándo, pero dice ahí que van a pasar inmediatamente. Porque nosotros lo único que tenemos como visión humana, que no nos ponemos, porque somos tan poco espirituales la mayoría de las veces, no nos ponemos en el lugar de Dios ni visualizamos las cosas de Dios, en nada de la vida. Nosotros seguimos clavados en la tierra, tratando de mirar para el cielo, como hicieron los discípulos cuando se le apareció el ángel, que deliberadamente se lo puse al principio. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Sí. ¿Por qué los cristianos siguen mirando al cielo? Si nosotros tendríamos que tener otra posición en la vida, en la fe, en la iglesia, totalmente distinta. Dice que hemos sido puestos, no seremos, sino que hemos sido puestos en lugares celestiales con Él. ¿Dónde fuimos puestos? En lugares celestiales con Él. O sea, yo fui elevado de la tierra y me pusieron con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en lugares celestiales con Él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede ser la misma visión de alguien que está clavado en la tierra mirando para arriba que alguien que está arriba mirando para abajo? Nosotros tenemos en todas las cosas una mirada humana, casi carnal, casi secular de la vida. Cuando Dios nos dice claramente que Él nos ha puesto en lugares celestiales con Él, no hemos sido llevados, hemos sido elevados, hemos sido cambiados para tener una visión de fe, una visión espiritual de todas las cosas que nos suceden. Por eso es que me pareció importante hacer esto, porque nosotros tenemos que tener una visión de lo que está sucediendo. Y he hecho estas 3 o 4 aclaraciones para que nosotros nos creamos que Apocalipsis es un libro que vaya a saber usted cuándo diantre se cumple. Dice ahí claramente que las cosas deben de suceder inmediatamente. ¿Por qué? Porque en términos de Dios llevamos 2 días de demora. Para Dios 1000 años como un día. No ha pasado tanto tiempo. Claro, para nosotros, pequeños mortales, como dice la Biblia, gusano de Jacob, ¿no? Gusano de Jacob. Nosotros, claro, si vos vivís con gracia de Dios, 80, 90 años. Claro, ¿cuántas vidas alcanzan en 2000? Pero resulta que el de la revelación es Dios, el de la revelación, el del control del tiempo es Dios, el de la profecía es Dios, el de la ejecución es Dios, y para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. No ha pasado tanto tiempo desde la visión de donde nosotros deberíamos mirar igual que Dios. Algunos lo tienen por tardanza. ¿Por qué dice algunos? Porque debe haber un grupo que pueden ver las cosas espiritualmente. Algunos lo tienen por tardanza. No todos. No ha pasado tanto tiempo desde que Cristo dio su vida por mí. Porque hemos sido puestos en lugares celestiales con Él. Cuando usted tenga un problema, tiene que visualizar así. Repito, yo solamente tengo diferencia con mis hermanos que yo soy más viejo. Nada más que eso. No tengo menos problemas, ni tengo menos equivocaciones. No, yo soy lo único que tengo, la diferencia de los demás, es que yo soy más viejo y tengo mayores responsabilidades.
¿Cómo puedes hacer vos? ¿Cómo puedes hacer vos para poder destruir tu única casa? Mirar desde lugares celestiales con Cristo. Yo puedo ver, mi frase de este tiempo, todo esto es por un bien mayor. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de visualizar como Dios visualiza. Dice que por nada tenemos que estar afanosos, o sea, vos no te tienes que apegar a nada aquí. En el seminario una vez me dijeron, usted tiene que tener las cosas en su mano, tan suave, que cuando Dios se las quita a usted no le duela, porque si usted lo tiene bien agarrado, bien así, que no quiere largar nada, no larga nada. Y cuando Dios se lo quita te duele, pero cuando vos lo tenés en ofrecimiento al Señor así, no te duele. Pero va a depender con qué visión usted está mirando. Si usted mira desde la tierra, claro, todas las cosas le van a costar. Pero si usted se eleva a los lugares celestiales donde Cristo lo puso, usted va a mirar igual que Dios y se va a dar cuenta que todo lo que Dios hace es bueno. Que dice que cualquiera que dio algo tendrá 100 veces más para recibir. ¿Me va entendiendo? Esa es la idea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Se da cuenta que él habla siempre de que esto no es demoroso? Ahora, yo no quiero que mis hermanos tengan una mera información teológica. Yo quiero que ellos la idea de esto es que tengan una palabra identificadora. Yo quiero que usted se identifique en esta historia, se identifique en todo este proceso, porque usted es parte de este proceso. El otro día usted paga todos los platos, toda la haba que se comió el burro López, porque a usted es donde lo veo, ¿me entiende? Pero yo le decía el otro día, nosotros necesitamos entender e identificar. Yo le decía, López, uno de esos caballos es para usted, hermano. La iglesia vuelve montado en caballos blancos. Uno de esos caballos es suyo. Gracias por su entusiasmo. Lo único que usted me falta que me diga, no, es que yo no me veo a caballo, pastor. Así nomás le digo. Gracias por su entusiasmo. No me llevo con los cuadrúpedos, ¿me entiendes? Cristo viene montado en un caballo blanco y todos los demás venimos montados en caballos blancos. Vamos. ¿Me entiende? Ahora, habrá alguna hermana que dice, no, yo a los caballos le tengo miedo. Bueno, busque otra religión entonces, porque acá terminamos montados seguros en caballo blanco. Bienaventurado el que lee, y ya, repito, quiero que se identifique, quiero que entienda lo que le estoy enseñando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cercano. Voy a solo leer rápidamente los intermediarios de la revelación de Dios. Interesante. Solo le voy a dar algunos títulos. Los intermediarios de la revelación de Dios. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿Se la dio a quién? A Juan. ¿Por quién? Por medio de un ángel. Ya lo acaba de leer Elizabeth. ¿Qué hizo Juan? Obedeció. Quiero que mires y escribas. ¿Para qué? Para que él sabía que un determinado día esta información escrita de primera mano y de primera línea, porque Dios le dio una revelación, lo llevó hasta el cielo para que viera, no mirara de lejos, para que mirara de cerquita y no hubiera error. Mira y escribe, porque esta revelación va a llegar un día que le va a llegar a López a sus manos. ¿Para qué? Para que López sea un intermediario de la exposición de la palabra. Y acá va a tomar mucha importancia el versículo que le acabo de decir, que ha sido mal leído y mal enseñado todas las veces. Todas las veces. 1.3 de Apocalipsis ha sido mal leído y mal enseñado todo el tiempo. Te lo voy a mostrar. Los intermediarios de la revelación de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros. Esta breve sección nos presenta un relato conciso acerca de cómo llega a los hombres la revelación de Dios.
La revelación tiene su origen en Dios, punto. Nace en Dios, fuente de toda verdad. Toda verdad que descubren las personas es dos cosas. Un descubrimiento de su mente significa que su maquinaria está funcionando. Y dos, es un don de Dios. Repito, toda verdad que descubren las personas es dos cosas. Es un descubrimiento de la mente humana y es un don de Dios. No es que usted está allí como, no es que usted esté allí como un sobre y ¡puah! Le cayó una revelación. No es como que usted tiene acá una alcancía y está allí y ¡puah! Le entró una información. No, no, ponga atención porque si usted quiere revelación de Dios o si usted no ha tenido toda la que desea, ahora le voy a mostrar por qué. Ponga atención, toda verdad que descubren las personas es dos cosas, un descubrimiento de la mente humana y es un don de Dios. Pero se debe tener presente siempre que las personas no crean la verdad, sino que la reciben de Dios. Cuando usted tiene una verdad, no es que usted la descubrió. Y qué piola que se puso que descubrió que esto es cierto. Cuando usted tiene una verdad de cualquier índole, en cualquier lugar y en cualquier situación, es que Dios te reveló la verdad, porque Él es la verdad. Escuché hablar ahí en la televisión, hay un par de... Estoy remundando. Enojado, como Pedro. ¿Me entiende? Diciendo, la verdad absoluta no existe. Diga que la televisión no es mía, sino, mira, no sé qué hacía con la tele. Se debe tener presente siempre que las personas no crean en la verdad, sino que la reciben de Dios. Y también debemos tener presente que esa recepción se realiza de dos maneras. La verdad se realiza de dos maneras. Número uno, es el resultado de una búsqueda sincera. Usted tiene que buscar la revelación de la verdad de Dios. Pero eso digo que no es como una alcancía que usted está allí como un vegetal y ¡pum! Una información y ¿qué? No es así. Número uno, es el resultado de una búsqueda sincera. Número dos, Dios nos ha dado la mente a las personas y es a menudo a través de la mente como Él nos habla. Él nos habla a través de nuestra mente. Ahora, ¿cómo está educada tu mente? Es la cuestión. ¿Dios te habla allí en los lugares celestiales con Cristo o todavía te habla en medio del pantano, en medio del barro? ¿Dónde te habla Dios? ¿Cómo recibes la información? Dios nos da la mente a las personas y es a menudo a través de la mente como Dios nos habla. No le concede su verdad al que es demasiado perezoso para pensar y para estudiar. Muy bueno. Dios no le concede su verdad al que es demasiado perezoso para pensar y para estudiar. Repito, no son vegetales que de repente me den una información de que no sé de dónde vino. No, es una búsqueda. Es una búsqueda, es una revelación espiritual. En la vida espiritual y en el ejercicio espiritual es que Dios me revela su verdad y me la revela a mi mente y mi mente tiene que funcionar. Mi mente tiene que funcionar en la búsqueda de la verdad. Además, viene tras una espera reverente. Usted ora, busca, escarba y espera reverentemente que Dios te va a revelar esa verdad. Otra, Dios envía su verdad a las personas que no solo piensan intensamente, sino que también esperan reposadamente en oración y en devoción. Pero hay que recordar que la oración y la devoción no son meramente pasivas. No es que usted ora allí y ya listo, me quedo aquí. Señor, dame un trabajo y ya, y listo. ¿Qué está haciendo? No, estoy esperando que aparezca el trabajo. En devoción y... ¿Me entiende? Dios debe recordar la oración y la devoción no son meramente pasivas. Consisten en estar consagradamente a escuchar la voz de Dios. Si usted se consagra a escuchar la voz de Dios, que Dios te va a hablar en tu mente, vas a tener revelación de Dios. Número 3, Dios da su revelación a Jesucristo. La Biblia nunca, así como que dijéramos, hace de Jesús un segundo Dios. No, más bien subraya su absoluta dependencia de Dios.
Jesús era dependiente de Dios cuando estaba en su condición humana, ¿no es cierto? Cuando vino a su ministerio, estamos hablando cuando vino a su ministerio terrenal, porque hoy por hoy, Dios, misma potencia, misma naturaleza, misma sabiduría, mismo Dios, o sea, igualito que el Padre, igualito que el Espíritu Santo, está claro eso. Jesús dijo, mi enseñanza, dijo Jesús, no es mía, sino del que me envió, dice Juan 7:16. Escuchen, mi enseñanza, dijo Jesús, no es mía, sino del que me envió, o sea, de su Padre, Juan 7:16. También dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, Juan 8:28. Yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo había de decir y de lo que había de hablar, Juan 12:49. ¿Qué significa que esto que Jesús es un robot? No, está mostrando dependencia de su Padre. Está mostrando devoción de su Padre. Está demostrando absoluta obediencia a su Padre. No es que él no estaba capacitado para. Él vino a cumplir un propósito de su Padre. Es que si yo lo mando a hacer un laburo, López, quiero que vaya y me ponga esa puerta. ¿No es cierto? Yo quiero que usted vaya y me ponga esa puerta, pero quiero que me ponga la bisagra así, con esto y con esto. Que primero le ponga así, visualice la medida, que tenga la luz apropiada de 3 milímetros, ¿no es cierto? Va a marcar primero las bisagras, le va a hacer el sacado, después le va a poner un pie abajo para que se quede donde usted quiere, va a marcar los agujeritos y después le va a mandar tornillos. Usted tiene las directivas de lo que tiene que ir a hacer y cómo ha de hacerlo. Ahora, si usted va allá y no le pone ni los 3 milímetros, ni le pone el calce abajo, y usted no le pone tornillos, más le manda clavo, y no le pone las bisagras, en vez de 3 le pone una. Si usted hace como quiere, evidentemente no hay una dependencia ni una obediencia al mandato que se le dio. Y la puerta se va a caer. Casi seguro que se cae. Seguro. ¿Se da cuenta? Yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar, dice Juan 12:49. Es la verdad de Dios lo que Jesús trae a los hombres. Es la verdad de Dios lo que Jesús trae a los hombres. Y por eso su enseñanza es única y definitiva. No hay otra como la enseñanza del Señor, porque viene directamente de Dios. Número 4, Jesús envía su revelación a Juan por medio de su ángel, Apocalipsis 1:1. Para los tiempos antiguos, los hombres tenían una diferencia tan marcada con respecto a Dios que ellos consideraban que era casi imposible una verdadera comunicación, una comunicación directa entre Dios y el hombre, y que siempre se necesitaría un intermediario. En la historia del Antiguo Testamento, Moisés, por ejemplo, recibió la ley directamente de la mano de Dios, en Éxodo 19 y 20. Pero 2 veces nos dice el Nuevo Testamento que la ley fue dada por medio de ángeles, según Hechos 7:53 y Gálatas 3:19. Pero yo también le mostré que quien le mostró y quien le enseñó y quien le entregó en sus manos a Moisés fue el ángel de Jehová, en este caso, ¿no es cierto?, el propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso también lo hemos estudiado en otra ocasión. Por último, la revelación se la da a Juan. Es muy alentador recordar el papel que representan las personas en la llegada a la revelación, a las manos y para compartirla. Es muy importante recordar el papel que representan las personas en la llegada de la revelación de Dios. Jugamos un papel prioritario, aquello que queremos compartir, ¿no es cierto? Yo sé que hay algunos hermanos mezquinos, tacaños, que no le comparten el evangelio a nadie, ni a la familia. Nadie se entera que ellos tienen esta riqueza, porque no se la pensionan a nadie. Mire, escuche lo que tengo acá. Dios tiene que encontrar una persona para confiarle su verdad y usarla como su boca. Dios tiene que encontrar a una persona para confiarle su verdad y usarla como su boca.
Dios tiene que encontrar a alguien con esta disposición. Tiene que encontrar a alguien con esta búsqueda, con esta disposición de voluntad de querer aprender, con esta búsqueda de presentarnos en los lugares celestiales, buscar y entender que tanto la oración como la pasión no son cosas pasivas. La oración es una cuestión activa, donde yo oro, pero hago. No solamente oro y me quedo allí a esperar que Dios haga el resto. La oración es acción, nosotros tenemos que orar y hacer. Señor, oro por este templo y tenemos que hacer un templo. Señor, oro por esta campaña y tenemos que hacer la campaña. Señor, oro por esta ayuda social y tenemos que orar y hacer la ayuda social. O sea, la oración no tiene que ser pasiva, de ninguna manera. Dios tiene que encontrar a una persona para confiarle su verdad y usarla como su boca. Y esto tiene una clara aseveración bíblica. Dios anda buscando adoradores, creadores en espíritu y en verdad. O sea, Dios tiene que encontrar a una persona. Significa que no todos están dispuestos a hacerlo, porque Él la tiene que encontrar. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Significa que no todos le adoran en espíritu y en verdad. Esto es claramente así. Dios tiene que encontrar a una persona para confiarle su verdad y usarla como su boca. Número 5, notemos ahora el contenido de la revelación que tiene Juan. La revelación dice las cosas que deben suceder próximamente, ya ahí a la vuelta. Esta no historia no es tan larga. De hecho, estamos al final de la ruta. Estamos por llegar ahí a casa. Aquí hay dos palabras importantes. La primera de esa palabra es la palabra deben. Escuche, ponga atención a la palabra deben. La historia no es un mero azar, tiene un propósito. La historia no es un mero azar, tiene un propósito. Y esta palabra es próximamente, palabra próximamente. Deben y próximamente, ponga atención. Aquí tenemos la prueba de que es totalmente equivocado usar Apocalipsis como una especie de horario misterioso de lo que sucederá y va a ocurrir dentro de los miles de años siguientes. No, esto no es así. Estas palabras sucederán próximamente, ya ahí a la vuelta. Según lo ve Juan, las cosas de que se tratan están para desarrollarse inmediatamente. Los hermanos viven aquí como que si fueran a vivir 200 años. Los hermanos viven aquí como que si van a vivir 200 años. Total, tengo 100 años para pecar y después veo cómo me arreglo para adelante. No, no es así. Por eso hay tanta gente que no tiene revelación de Dios. Porque no hay una búsqueda genuina, porque no hay de verdad una conversión verdadera. Dios me mandó por 4 o 5 años a predicar. Las iglesias evangélicas están llenas de gente que no tiene vida eterna. No tienen salvación, nunca han conocido a Cristo. No me importa si te llamas apóstol, no me importa si te llamas obispo, no me importa si te llamas pastor, no me importa si te llamas astronauta, no me importa si tus frutos no acompañan a la conversión. Si no tienes verdadera revelación de Dios como lo hemos estado viendo, si no estás viviendo en los lugares celestiales, viendo las cosas con espiritualidad, si solamente te mueve la tierra, si solamente te mueve lo material, si solamente te mueve la plata, estás arruinado, no conoces el Evangelio. No importa el título, el grado o la oficina que tengas, no importa. Según lo ve Juan, las cosas que se tratan están para desarrollarse inmediatamente. El Apocalipsis debe interpretarse sobre trasfondos de su propio tiempo. Vamos a hablar un minutito sobre los siervos. ¿Usted es siervo de Dios? Yo no le respondo nada, yo no sé qué decir. Luli, ¿usted es sierva de Dios? Amén, pastor. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿No? Muchos se llaman siervos de Dios. No. Muchos quieren ser siervos de Dios. No tenga temor, López, usted ya no me confía, López. Eso es triste, hermano. Es triste. Bien, los siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, ya lo hemos leído. 2 veces en estos versículos aparece la palabra siervo en este pasaje. La revelación de Dios le fue enviada a sus siervos por medio de su siervo, Juan.
Ya. La revelación de Dios le fue enviada a sus siervos por medio de su siervo Juan. En el griego, la palabra doulos y en el hebreo la palabra eved, que son difíciles de una traducción totalmente satisfactoria. La traducción normal de doulos y la traducción normal de eved significa siervo, esclavo. Siervo, esclavo. El verdadero obrero de Dios, el verdadero obrero de Dios es hecho su esclavo. Por eso, yo sé que hay iglesia y respeto su visión ministerial. Le voy a dar una explicación por qué yo en mi iglesia me cuesta mucho llamar a gente obreros. Le voy a dar una clara explicación por qué. Yo en mi iglesia no llamo muchas. A veces le digo, bueno, sí, obreros por una cuestión de identificación, pero ministerialmente hablando, nosotros no tenemos obreros. Yo tengo líderes y soy un pastor preparador de líderes. Todo el mundo que está ahí dentro tiene el propósito de Dios de ocupar un cargo en lo que sea, en el momento que sea. ¿Está bien? Pero voy a dar una razón bíblica, por qué razón yo no tengo ese concepto de los obreros dentro de la iglesia. El verdadero obrero de Dios es hecho su esclavo. O sea, no deberíamos llamarle obrero en el Evangelio, deberíamos llamarle esclavo. ¿Por qué? Un obrero, ¿usted es obrero, López? No sé. No, en la empresa, digo, en la metal. Listo, usted es un obrero. Pero mire, un obrero puede dejar su empleo cuando quiera. Sí. Tiene horas fijas de trabajo y también fuera del trabajo. Trabaja por un sueldo, tiene una mente propia y puede llegar a un convenio de cuánto a cuánto y qué dedicarle su trabajo. Usted se puede dedicar a hacer lo que es, o puede hacer panadero. Un obrero puede elegir lo que quiere ser. Un siervo, ¿se acuerda el obrero, no? Sí. Un obrero puede dejar su empleo cuando quiera. Tiene horas fijas de trabajo y también fuera del trabajo. Trabaja por un sueldo, tiene una mente propia y puede llegar a convertirse en cuanto a cuánto y dedicarse a su trabajo. ¿Qué pasa si yo, vuelvo a repetir, usted las paga todas las habas que se comió el burro porque lo veo, pero digo, si yo a usted lo levanto de obrero, ¿cuáles son las características de obrero? Un obrero es el que puede dejar su empleo cuando quiera, tiene horas fijas de trabajo, dice, no, pastor, yo ya me voy, nos vemos la próxima. Recibe un sueldo. Fuera del trabajo, trabaja por un sueldo, tiene una mente propia. Hay gente que tiene espíritu de obrero, porque si usted no le paga, no trabaja en la iglesia. No, en serio le digo. Sí, sabemos. Las iglesias grandes, mire, cobra desde el que se encarga de los aire acondicionados hasta los que acomodan los autos en el estacionamiento. Todo el mundo trabaja y todo el mundo cobra. Yo conozco iglesias donde el pastor tenía la necesidad o la posibilidad, no importa cómo, de pagarle para que limpiaran el templo. Y yo nunca le pagaría a alguien para que limpie el templo de Dios. Y creo que acá sobra gente para ofrecerse, que se ofrecen para eso. De hecho, en este día mis hermanos han trabajado allí, han vaciado el templo, me han mandado fotos cómo ha quedado todo impecable, solamente tengo que retirar el cartel, no tengo claro si ya está hecho el aseo, pero se ve todo impecable, como debe ser, y no le hemos pagado a nadie, porque así funciona, porque tenemos esclavos de Dios, esclavos voluntarios de Cristo, y no tenemos obreros. Digo, mire, un siervo no puede hacer ninguna cosa, un siervo no puede hacer ninguna de esas cosas. Es la posesión absoluta de su amo. No tiene una voluntad propia, tiene solamente la voluntad de su Señor. Dulos y Ebed expresan absolutamente que debemos
rendirle nuestras vidas a Dios y terminamos siendo esclavos. No podemos ser obreros. El obrero se va cuando quiere. El obrero cumple horario, el obrero está a veces y a veces no está. No, el verdadero hijo de Dios se convierte en un esclavo voluntario. Yo soy pastor 7x24. No tengo otra alternativa. Es de sumo interés notar a quienes se le aplica esta palabra en las Escrituras. Veamos si habían en estos nombres que yo le voy a dar obreros o siervos en el sentido de la esclavitud, ¿no es cierto? Abraham era siervo de Dios. Génesis 20, no puedo leer todos los versículos, pero créame que después usted los puede buscar. Abraham era siervo de Dios. Génesis 26, 24, Salmo 105, 26 y Daniel 9, 11. Si me buscaran rápidamente un solo versículo, solo uno cualquiera, Génesis 26, 24, por favor. Solo uno. Se lo leo. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. ¿Vio? Abraham era siervo de Dios. Jacob era siervo de Dios según Isaías 44:1 y siguientes, 45:4 y Ezequiel 37:25. Jacob era siervo de Dios, créame. Caleb y Josué eran siervos de Dios según Números 14:24, Josué 24:29, Jueces 2:8, Segunda de Crónicas 24:6, Nehemías 1:7, Nehemías 10:29, Salmo 105:26, Daniel 9:11, entre otros. Chan. Uy, lo que nos está hablando el Señor hoy, ¿cómo estamos? David ocupa el segundo lugar inmediatamente después de Moisés como siervo típico de Dios. Salmo 132:10, 144:10, Primera de Reyes 8:66, Primera de Reyes 11:36, Segunda de Reyes 19:34, Segunda de Reyes 20:6, Primera de Crónicas 17:4, y en los epígrafes de los Salmos 18 y 36, Salmo 89:3 y Ezequiel 34:24, va a encontrar allí descrito en su totalidad a David como siervo. Me perdí. Elías era siervo de Dios. Elías era siervo de Dios. Segunda de Reyes 9:36, Segunda de Reyes 10:10. Isaías era siervo de Dios. Isaías 20:3. Job era siervo de Dios. Job 1:8 y 42:7. Los profetas eran siervos de Dios. Segunda de Reyes 21:10 y Amós 3:7. Los apóstoles eran siervos de Dios según Filipenses 1:1, Tito 1:1, Santiago 1:1, Judas 1:1, Romanos 1:1 y 2 Corintios 4:5. Los hombres como Éprafas era siervo de Dios según Colosenses 4:2. ¿Sabe lo que hacía Éprafas? Oraba e intercedía solamente por sus hermanos. Gemía por la gente de a su alrededor. No se le conoce otra tarea. Y eso lo hacía tremendo siervo de Dios. Colosenses 4:12, por favor, Lula, y sí, rápido. Esa Biblia tiene la hoja re pegada, Pablo. Tiene la hoja re pegada. Me perdí. Colosenses 4:12, no le digo la Biblia de Elizabeth. No, es que estoy copiando, pastor. Colosenses 4:12. Os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Todos estos nombres que yo le estoy dando tienen características personales, por eso le digo que después usted lea los versículos y usted se va a poder identificar. Aquellos que tienen el don de la oración o de la intercesión pueden llamarse Epafras, que interceden por todos para que los hermanos estén bien, para que los hermanos no falten, o ora para que tropiecen, como en la mano. Él lo hacía, ya lo acabamos de leer. Todos los cristianos también son siervos de Dios, según Efesios 6:6. Eso vamos a...
Todos los cristianos son siervos de Dios. Ahora, claro, los verdaderos cristianos, ¿verdad? Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Usted entiende la riqueza teológica que yo le di en todos estos versículos con estos ejemplos de esos siervos de Dios, que lamentablemente no tenemos tiempo para revisar, pero solo quise mostrar 2 o 3 para que usted vea la riqueza que hay allí? De estos se deducen 2 cosas. Primero, los hombres más importantes consideraban su más alto honor el hecho de ser y consideraban su más alto honor el hecho de ser siervos de Dios. ¿Y por qué hay cristianos que no le dan importancia a su condición de cristiano? Y me pongo en el nivel de cristiano básico para no ponerlo como apóstol, ni como profeta, ni como mártir. No, terminé diciéndole lo último, todos los siervos de Cristo, todos los cristianos son siervos de Dios. Los hombres más importantes consideraban su más alto honor el hecho de ser siervos de Dios. 3, debemos notar la amplitud de este servicio. La amplitud de este servicio de ser siervo de Dios. Moisés, el legislador; Abraham, el aventurero y peregrino; David, el muchacho, el dulce cantor de Israel; el rey de la nación; Josué y Caleb, soldados y hombres de acción; Elías e Isaías, profetas y hombres de Dios; Job, fiel en la adversidad para con su Dios; los apóstoles que comunicaron a la humanidad la historia de Jesucristo. Todos los cristianos, todos somos siervos de Dios. No hay nadie que Dios no pueda usar si se somete a su servicio. El problema es que hay veces que los hermanos quieren ser usados. No, Jesús es Rey de Gloria. Obvio, allá en Asia, allá en África, ¿me entiendes? Pero a veces los hermanos no se quieren someter al servicio de Dios. Los benditos de Dios. Ponga atención, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Este pasaje finaliza con una bendición triple. Número 1, las personas que lean estas palabras serán bienaventurados o benditas. Ponga atención. Le dije, este versículo ha sido mal leído y mal explicado durante todo el tiempo. El lector que se menciona aquí, ¿me lee el 1.3, por favor, rápido? Bienaventurado Sí. el que lee. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bien, vamos por parte, dijo Aaron Kominsky. Bienaventurado el que lee. Ponga atención, el lector, bienaventurado el que lee, el lector que se menciona aquí no es el lector privado, sino el que lee públicamente la palabra de Dios en presencia de la congregación. No está hablando allí que simplemente yo que leo acá en mi casa. Yo que tengo la posibilidad de leer la Biblia en un púlpito, yo que tengo la posibilidad de leer la Biblia públicamente a los hermanos en este minuto, a ese dice bienaventurado el que lee. Gloria a Dios. Muy En bueno. Jesús Rey de Gloria tienes que valorar que tenemos una iglesia donde todo el mundo tiene posibilidades de ir al púlpito. ¿Para qué? Para que Apocalipsis 1.3 sea parte integral de tu vida. Eres bienaventurado el que lee públicamente esta palabra. Hay iglesias donde simplemente el único que puede hablar, De pastillas. el pastor o la pastora, no me pidan nombre porque no puedo dar nombre, pero ¿me entiendes? No, acá no, yo quiero hacer lo menos posible. Tengo un montón de cosas para hacer. Ahora, si usted se resiste a hablar, por favor, ponga atención de lo que yo le estoy diciendo. El lector que se menciona aquí no es un lector privado, sino el que lee públicamente la palabra de Dios en presencia de la congregación. Si vos te resistís a hacer esta tarea, ¿qué es lo contrario a bienaventurado? Maldito. Te va mal. ¿Qué es lo contrario a bienaventurado? ¡Maldito! Es tremendo. El lector que he mencionado aquí es el lector no privado, sino el que lee públicamente la palabra de Dios en presencia de la congregación. La lectura de las Escrituras era un centro de cualquier culto judío
o de la iglesia primitiva, según Lucas 4:16 y Hechos 13:15. Es un privilegio que te manden al púlpito, hermano, es un privilegio que tengamos una iglesia donde yo le pueda abrir el púlpito a todo el mundo. Pero acá dice claramente que es bienaventurado el que lee públicamente. Y si vos no lo querés hacer, ¿qué pasa con el que no quiere predicar? ¿Qué pasa con el que no tiene esa entrega? Porque esto, vimos recién, es una revelación que se busca. Yo voy a orar porque quiero predicar públicamente, porque quiero esta revelación de Dios para poder compartirla, mis hermanos. Yo la voy a buscar en oración y la voy a esperar pacientemente y en reverencia, porque Dios me ha de dar esa verdad para predicar. Ahora te estoy diciendo que bienaventurado, de 1:3 de Apocalipsis, es aquel que lo hace públicamente. Si te mandan a predicar, aprovechá, hermano mío. Porque si no lo haces, te van a pedir cuenta de ello. La escritura se leía en la sinagoga judía a la congregación por 7 miembros normales de la misma, aunque si estaban presentes un sacerdote o levita, se le concedía la prioridad. En la iglesia cristiana adoptó esta costumbre del orden de la sinagoga y de la lectura de las escrituras, siguió ocupando una parte central en el culto. Para nosotros no hay reunión cristiana que no tenga palabra de Dios. Amén. Obvio. Es como jugar un partido de fútbol sin pelota, ¿me entiendes? Lo mismo. Claro, no está completo esto. La iglesia cristiana adoptó esta costumbre del orden de la sinagoga y de la lectura de las escrituras, siguió ocupando una parte central del culto. Justino Mártir nos ha dejado la descripción más antigua de cómo era el culto en las iglesias primitivas, e incluía la lectura de las memorias de los apóstoles, o sea, los evangelios, y los escritos de los profetas. El de lector llegó a ser con el tiempo un cargo oficial en la iglesia. Había gente que eran oficialmente los lectores. Si entendemos que sos bienaventurado cuando lees públicamente a la congregación, era tremenda honra llegar a ser un lector bíblico oficial. ¡Amén! ¡Vamos! Una de las quejas de Tertuliano sobre las sectas heréticas era la manera en que las personas podían llegar demasiado pronto a un cargo sin tener la debida formación. Parece que Tertuliano estuvo observando algunas iglesias pentecostales, pero eso será información de otra prédica. Escribe, así es que sucede hoy, dice, así que sucede hoy. Hace un obispo y mañana otro. Hoy es un diácono y mañana un lector. ¿Me entiendes? Era un alto honor. Número 2, las personas que oigan estas palabras, primero hablamos bienaventurado el que lee, ¿y qué decía sobre el que oye? Dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Bien, las personas que oían estas palabras serán benditas. Haremos bien en recordar cuán grande privilegio es escuchar la palabra de Dios en nuestra propia lengua, privilegio que por el cual han pagado un precio muy alto otros hermanos. Ha habido quienes han muerto para que pudiésemos tenerlo, y el clero profesional luchó por mucho tiempo para reservárselo a unos pocos. Habla de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy se sigue luchando para dar las lecturas en sus propias lenguas en todo el mundo. Número 3, el que guarda estas palabras será bendito. Oír la palabra de Dios es un privilegio. Obedecerla es un deber. Ay. Repito, a ver, cristianos del mundo. No es dice aquí, esto está escrito y este segmento lo saqué de un comentario de William Barclay, para que no le echen la culpa a Pastor Luis. Soy muy honesto, este es un comentario sacado de William Barclay. Sí. Dice así, no es un cristiano verdadero el que
No es un cristiano verdadero el que oye las palabras y la olvida o descuida deliberadamente, según Mateo 7:16. Esto es mucho más relevante porque el tiempo es corto. El tiempo del cumplimiento está cercano, según el versículo 3. La iglesia original vivía en la expectación de la segunda venida de Jesucristo, y esa expectación era la base de la esperanza en la adversidad y la constante llamada a mantenerse alertas y en santidad. Totalmente aparte de eso, nadie sabe cuándo recibirá la llamada para salir de este mundo y para encontrarse con Dios con confianza, que ha de añadir al escuchar con el oído del obedecer toda la vida. Hay 7 bendiciones o 7 bienaventuranzas de Apocalipsis que yo te quiero compartir aquí, solo a modo de título. Solo a modo de título. ¿Usted se da cuenta que si yo me detuviera en todas estas cosas? Está buenísimo, güey. Hay 7 bendiciones o bienaventuranzas o bienaventurados en Apocalipsis. Estos son los bienaventurados que acabamos de estudiar. Mire, podemos llamar a los benditos de leer y de escuchar, a obedecer la palabra de Dios. Son bienaventurados los que mueran en el Señor desde ahora en adelante, desde aquel tiempo de que Cristo, ¿no es cierto?, subió al cielo. 14:13. Bienaventurados los que mueran en el Señor desde ahora en adelante, decía. Podríamos llamar a esta bienaventuranza en el cielo los amigos de Cristo en la tierra. ¿Qué lo toca a usted si usted es amigo del Señor? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me van entendiendo, no? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? O sea, lo podríamos llamar claramente los amigos de Cristo. ¿Quién lo puede tocar a usted si usted está en Cristo? Si Dios lo tiene a usted en el hueco de su mano y después le pone así para guardarlo. Podríamos llamar a esta bienaventuranza en el cielo los amigos de Cristo en la tierra. Número 3. Es bienaventurado el que se mantiene alerta y guarda sus vestiduras, según 16:15. Podríamos llamarle a esta bienaventuranza la del peregrino viajante o la del peregrino vigilante. Número 4. Son bienaventurados los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. 19:9. Podríamos llamarle a esta bienaventuranza los convidados de Dios. ¿Ah? Pero nosotros no somos convidados de Dios. No, nosotros somos la esposa, somos la iglesia, por Dios santo. Número 5. Reentendido. Es bienaventurada las personas que forman parte de la primera resurrección, 26. Podríamos llamarle a esta bienaventuranza la de las personas a las que no las puede tocar la muerte. Escúcheme, si usted participa de esto, ni la muerte te puede tocar, López. Podría ser bienaventurado las personas que forman parte de la primera resurrección. Podríamos llamarle la bienaventuranza de las personas que no pueden ser tocadas ni por la muerte. Número 6. Es bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, 22:7. Podríamos llamarle la bienaventuranza del lector sabio en la palabra de Dios. Número 8. Son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en las puertas de la ciudad celestial, 22:14. Podríamos llamarle a esto la bienaventuranza de los que viven con limpieza conforme a la voluntad de Dios. Estas bendiciones se ofrecen a todos los cristianos. Estas bendiciones que acabo de mencionar están ofrecidas a todos los cristianos. Esto no es para el pastor ni para el profeta, ni para el maestro. Esto es para todos los cristianos. Los vencedores comerán del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Le dije al principio, no todos son vencedores, pero Jesús, Rey de Gloria, 100% vencedores. Obvio. Amén, amén. El que ingresa a Jesús, Rey de Gloria, es un ganador, hermano. Vamos. Obvio. Los vencedores comerán del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Los vencedores no sufrirán daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Los vencedores recibirán
algún maná escogido, una piedra blanca con un nombre nuevo, Apocalipsis 2:17. Escuche, maná escogido. ¿Cómo es eso? Ya. Un maná especial por López. Amor, te traje factura, escogida. ¿Qué es eso? Él no agarró cualquiera, agarró especiales. El sabio le va a decir, no estoy a dieta. Los vencedores recibirán algún maná escogido, una piedra blanca con un nombre nuevo. Le voy a profundizar esto y se la comento en la próxima, solo por amor a usted, ¿sabe? Bueno. Maná escogido. Bien. Los vencedores tendrán pilares sobre las naciones que gobierna Jesús con vara de hierro y que se recibirán la estrella de la mañana, según Apocalipsis 2, 26, 27. Los vencedores estarán cubiertos con prendas blancas y sus nombres no serán removidos del libro de la vida, y Jesús les confesará su nombre delante del Padre y de los ángeles del cielo. Apocalipsis 3:5. Los vencedores se convertirán en pilares en el templo del Señor, y Dios tendrá en él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de su Dios y el nombre nuevo de Jesucristo, según Apocalipsis 3:12. Los vencedores se sentarán con Jesús en su trono, Apocalipsis 3:21. El ángel le indicó a Juan que escribiera las cosas que vio y las cosas que son y las cosas que sucederán después de todas esas cosas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y prestan atención a las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Número 2. ¿Qué viene primero? No se olvide que todo esto que yo le acabo de dar es el primer número. Número 2. Se recuerda, mire, voy a regresar todo para atrás. Solo para mire lo que no te oí, mire, pastor. Somos recontra vencedores, terrible. Mire, estoy solo retrocediendo para... Todo del versículo 3. De la primera parte del versículo 3. Acá está. Hay 7 cosas. Número 1, eso que le acabo de dar era el mensaje a las iglesias. Ah, sí. Ahora vamos por el número 2. Sí. No sé qué decir eso. Uy, perdón. Déjenme que estoy buscando. Sí. Le hablé sobre los benditos de Dios, le dije quiénes son los que escuchan. Le di las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, lástima que se las doy así rápido, pero la bendición ofrece a todos los cristianos. Los vencedores. ¿Qué viene primero? Número 2. ¿Qué viene primero? La apostasía. Desde Apocalipsis capítulo 4 hasta el 22 Jesús le muestra a Juan, tal como lo dijo que haría en Juan 13:19, lo que sucedería después de estas cosas. A los vencedores, a los creyentes, a la iglesia, se les ordena llevar el mensaje del Evangelio hasta que Dios le diga a su hijo, ve por mis hijos. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio en el medio de la apostasía hasta que el Padre del cielo le diga al Señor Jesucristo, ve por mis hijos. Hasta ese minuto nosotros tenemos que predicar. No permitas que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que la caída se produzca primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Léeme en esa versión, por favor, Elizabeth, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿2, 3? Sí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
La segunda venida de Cristo no va a venir hasta que no haya un estado de apostasía marcado, generalmente marcado. ¿Verdad? Dos eventos saltan a la pantalla de nuestro radar: la caída y el hombre de pecado. Las traducciones más recientes se refieren a esta caída con la palabra griega apostasía, deserción de la verdad o revuelta. La siguiente palabra describe al hijo de perdición, la palabra griega apoleia, significa ruina, significa pérdida, significa destrucción, significa condenable. Durante siglos los creyentes han sacado la lupa tratando de predecir quién podría ser este hombre sin ley. Pero la palabra de Dios dice que no habrá duda de su identidad cuando aparezca. Hermano, le hemos estado posteando ahí a los hermanos de la iglesia los convenios que distintas naciones árabes están haciendo con Israel. No se olvide que la característica del anticristo es que en un lapso de 7 años de gran tribulación, los primeros 3 años y medio va a ser una falsa paz, cuando el anticristo en el medio de la tribulación traiciona a Israel y se arma el lío. Pero todos estos convenios de paz entre, escúcheme, lleva 5.000, 6.000 años de guerra entre palestinos y judíos, entre palestinos y hebreos. Y ahora hay una serie de países que ya han firmado un convenio de paz con Israel. Eso lo ha sucedido delante de nuestros días. Falsa paz, no se olvide de esto. Pero la palabra de Dios dice que no habrá duda de su identidad, porque yo ya les dije, cuando identificamos quién es el gestor de esta falsa paz y que armó todo el convenio general y firmó allí como intermediario, ese es el anticristo. Quienes buscan las escrituras no conocen por sus acciones. Muchas iglesias han descartado porciones de la Biblia y de la palabra de Dios que eligen ignorar. Algunas iglesias han descartado hasta el Antiguo Testamento completamente. Número 3, los 7 sellos. Nosotros, esto es un repaso, recuérdense que es un repaso. Vimos claramente, si estamos formando una línea de tiempo profético, la regla es comenzar con los eventos de la Biblia que la Biblia identifica. En Apocalipsis 6 se lleva a Juan al trono de Dios, donde Jesús está sentado sosteniendo un libro en su mano. Jesús rompe el primero de los 7 juicios sellados en la tierra. Aunque sabemos que los eventos son secuenciales, no conocemos el marco temporal entre un juicio y otro. Lo estudiamos también hace pocos días atrás. La mayoría de la gente cree que va una cosita detrás de otro y no, hay sabemos que el 1 sigue al 2, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O de donde se mire, el 2 sigue al 1, pero sabemos que esto es así, pero no sabemos cuánto tiempo hay entre uno y otro. Que quede claro eso. Conocemos el marco de tiempo que hay entre ellos. Lo primero, 4 son conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿se acuerda López? ¿No es cierto? El caballo blanco, que es el anticristo, ¿no es cierto? Que salió venciendo como para vencer, tenía un arco, pero no tenía flecha. ¿Se recuerda de todos esos detalles? ¿No es cierto? Es como una pistola sin bala, ¿no? ¿Por qué usted tiene una pistola sin bala? Es que yo voy a entrar allí para hablar con los que tienen a los rehenes y voy sin armas. ¿Por qué voy sin armas? Porque voy a tratar de hacer la paz. Este tenía un arco sin flecha porque salía como para vencer, pero iba a tratar de hacer esta falsa paz de la que estamos hablando. El anticristo montado en el primer caballo blanco. Después habíamos dicho que había un caballo rojo. Y el caballo rojo era el caballo de la... ¡Vamos, López! Bermejo. El caballo bermejo era el caballo de la guerra, que estaba para quitar la paz del mundo. Después, tercero, había un caballo negro. El económico. ¿Algo así? ¿No es cierto? Que sí, que hacía presión económica, no solamente poniendo precios sobre, sino que también una manipulación económica. Yo le hablaba del Fondo Internacional, ¿no es cierto? Donde los países que le prestan dinero a los países más pobres, toma, te presto estas lucas,
pero vos tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Bajarle el sueldo a los jubilados, no haya ayuda social, no haya planes sociales, tenemos que eliminar el 20% de la población de Argentina, dijo alguno. Sí. Yo te presto plata, pero tenemos que achicar, no importa lo que los otros sufran, tenemos que achicar. Eso es presión, ese es trabajo claro del caballo negro. Y después estaba el caballo amarillo, en realidad era un blanco pálido, que era la muerte, que a ese ¿quién lo seguía? El Hades y la muerte. La muerte y el Hades. O sea, mataba y tiraba la bolsa, no sé si me explico, y mataba, y dijimos que habían dado Tal cual. potencia sanitaria para bombas de destrucción masiva y toda esa historia que también observamos. 4 jinetes, los 4 primeros, nosotros lo tenemos bien claro. Y somos de la idea, según lo que hemos visto, que están en ejercicio en este tiempo. La apostasía religiosa nunca tan grave como ahora. La guerra, todo el mundo pelea con todo el mundo. Hambre, pestilencia, presión económica, guerra por dinero, nunca como ahora. Muertes, nunca como ahora. Epidemias, nunca como ahora. COVID-19, pulga, garrapata, piojo, chinche, de todo, mano. ¿Verdad? Los primeros 4 los conocemos claramente. El primer jinete sale para conquistar, el segundo sale para quitar la paz. Bueno, lo que le acabo de decir, el tercero, el jinete tiene como escama en sus manos inflación, colapso del liderazgo, hambruna, conduce a una catástrofe financiera mundial, política mundial internacional en conflicto, caen las bolsas del mundo. ¿Le suena parecido eso? Gobierno global que se convierte en realidad, un pacto con Israel, la construcción del templo, todo eso se necesita, que todos estos eventos marcan el comienzo de las 70 semanas de Daniel. No se olvide que el reloj de Dios en la profecía de Daniel de las 70 semanas, quiero ser bien en claro, el reloj de Dios está detenido al final de la semana 69. Se detuvo en la semana 69 y estamos viviendo un lapso de tiempo llamado gracia de Dios, y que cuando esta gracia de Dios se termina con el rapto de la iglesia, vuelve a comenzar a funcionar el reloj de Dios con la última semana. Y cuando hablamos de semana profética, hablamos de semana de años. 7 años es una semana profética. Entonces, termina el tiempo de la gracia porque la iglesia se va al cielo y empieza a contar la última semana de la profecía del profeta Daniel, que es la semana número 70. ¿Está bien? Recuerde que las escrituras indican que habrá más de 3 años y medio de relativa paz, mientras que a los judíos se les permite comenzar con el sistema de sacrificio. Los 3 sellos finales marcan el comienzo de los juicios, ya también lo estuvimos viendo, mártires, ¿se recuerdan? Catástrofes climáticas y terremoto, tsunami, todo lo que a usted se le ocurra, que terminan con los eventos que la palabra de Dios debe suceder antes de la segunda venida de Cristo. El 7º sello trae un gran terremoto, el sol se vuelve negro y la luna se vuelve sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. El cielo se divide como un pergamino y los hombres se esconden en las cavernas no pueden soportar la ira del Cordero. Número 4, los 2 testigos. Esto es parte integral de lo que todavía nosotros no vemos. Recuerda, hemos hecho un recuento hasta ahora. Yo estoy esperando los 2 testigos. Los 2 testigos proclaman el Evangelio. ¿Cuánto? Dice así en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 5. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. 3 años y medio justito. Lo mismo que 43 semanas. Vestidos de silicio. Y si alguien quiere dañarlos, el fuego fluye de sus bocas
y devora a sus enemigos. Y entonces, si alguien quiere dañarlos, debe ser asesinado de la misma manera, dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 5. Si bien hay muchas especulaciones sobre quiénes son estos testigos, Elías generalmente es nombrado entre uno de ellos, como uno de ellos. No se olvide que yo lo estoy haciendo, me subí al dron, ¿no? Y con el dron estoy mirando de arriba, después nos vamos a detener en cada una de estas cosas. Esto es parte de lo que estamos por venir. Piensa en esto, somos la primera generación, ponga atención, somos la primera generación donde la tecnología podría permitir que este evento se vea en directo realmente. Todo el mundo en su sala estaría viendo el trabajo de los dos testigos. ¿Cuánto tiempo van a estar allí predicando? 3 años y medio. Escuche, acá yo tengo, ¿se imagina? Nadie puede dañar a estos dos testigos durante 3 años y medio, mientras predica la verdad del Evangelio. Ahora, mire, ¿se imagina el circo que crearán los principales medios de comunicación? Si inventan fake news ahora con 2 pelagatos que no tienen ninguna importancia social, te hacen programa tras programa, tras programa, tras programa, con nada, con mentiras inventadas, con causas hechas de todos los bandos, de un lado y de otro. ¿Te imaginas con algo tan importante como estos testigos que van a estar en Jerusalén allí? Que cuando vengan a matarlos van a alargar fuego de la boca y se van a morir sus enemigos y van a estar predicando por 3 años y medio. ¿Te imaginas lo que va a hacer la televisión con eso? ¿Te imaginas el circo que creará los principales medios de comunicación? Entre la sexta y la séptima trompeta, el anticristo matará a esos 2 testigos. ¿Cómo pasó la ola? 5 minutos, pastor. Estarán muertos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio. Escuche. Estarán muertos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, mientras la gente celebra la muerte de ellos haciendo fiesta. Entonces Dios hablará, dirá, ven aquí, y ellos irán al cielo en la nube, resucitarán e irán en la nube al cielo, como Cristo fue a la nube en la nube al cielo. Imagínense eso mostrado por la televisión mundial. En ese momento, 7.000 personas en Jerusalén, según la Biblia, serán asesinadas por un gran terremoto, como nunca ha habido antes. El resto estarán aterrorizados dándole glorias a Dios. Si estás creando una línea de tiempo, incluso durante la destrucción que viene de la mano de Dios, Él todavía extiende su gracia y perdón a aquellos que se arrepienten y se vuelven y le siguen a Jesucristo. Mientras tanto, 10 reyes gobiernan la tierra. Pero uno de esos 10 reyes, un vástago pequeño, se llena de poder, se llena de prestigio, es el anticristo que va a reinar y no te puedo seguir contando porque ¡No! Uno de esos 10 cuernos pequeños o anticristo gana poder, prestigio y relevancia, y ese mismo, para poder hacerse lo que él quiere, elimina a 3 de esos reyes. Se te puede decir quiénes son. He aquí, te enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran día y terrible día del Señor, y él restaurará los corazones de los padres a los hijos, y los corazones de los hijos a sus padres, porque yo vengo y hiera la tierra con una maldición, dice Malaquías 4:5. Y después vienen los juicios de las trompetas, y después vienen las copas. ¡No! ¡Pastor! ¡Pastor! Le sale fuego a la mano, pastor, le sale fuego a la mano. ¡Qué bárbaro! Tengo aquí, le dije que esto era un resumen de lo que vimos,
y un paneo general de lo que sigue para que usted tenga en clara la visión de lo que nosotros estamos viendo. Para que tenga un panorama generalizado cómo se evoluciona. Pero además le meto en el medio un poco de teología que nos viene muy bien y un entendimiento claro de la palabra de Dios y una identificación en la palabra nuestra. Para que esto no sea mera información teológica, sino sea material que transformará mi vida, que el Espíritu Santo tomará y me hará nuevo. Ya no me negaré a predicar, no me negaré a diezmar, porque el cristiano que no cumple con las leyes de Dios no se puede llamar cristiano. Lo dice, ya le dije, eso lo dijo William Barclay, no lo digo yo para que no digan, mira el pastor lo que dijo. Pero te le he mostrado que la revelación es una búsqueda, en oración, en humillación, y que de acuerdo a la espiritualidad que nosotros provoquemos en él te va a revelar su palabra. Pero tengo todavía 10 hojas para compartir, pero no tenemos tiempo. 7 hojas, pastor. Yo tengo 10 más todavía aquí. Así que, hermanos míos, me pareció importante observar esto porque, repito, nos identificamos con la palabra de Dios, pero refrescamos un poco la memoria de lo que hemos visto para que ustedes vean que todo lo que estamos estudiando tiene una coherencia teológica, de los cuales nosotros simplemente nos enriquecemos por el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Tenemos todos para ser siervos de Dios. Tenemos todos para volar con Cristo al cielo. Tenemos todo para regresar con Él. Tenemos todo para ser parte integral de la iglesia. Pero en esto no hay medias tintas, hermanos míos. Vamos a continuar el próximo jueves, seguramente haciendo este pequeño repaso que falta y ya ingresando puntualmente a ver cosas ya puntuales de esta otra parte, de lo que sucede aquí abajo, mientras Dios manda las trompetas y todos los juicios que faltan. Así que los bendigo a todos. Les doy gracias al Señor por poder compartir esto. Sé que me apuro porque es mucho material y si no, no avanzaríamos lo suficiente, pero sé que el material queda allí y después usted va a regresar sobre él y va a poder copiar todos los textos y va a poder estudiar lo que quiera. Así que los bendigo a todos y espero que esto les guste y fundamentalmente les haya servido. Muchas bendiciones para todos. Pastor. Bueno.